Hoy, 10 de mayo del año 2024, el Congreso del Bicentenario aprobó, bajo la presidencia de Alejandro Soto Reyes, la nueva Ley General de Contrataciones del Estado. Con esto estamos dando los instrumentos necesarios a todas las entidades del Estado para que ya no hayan obras que estén inconclusas, para que no haya estafas ni engaños a los empresarios de la construcción, a los trabajadores. Es decir, estamos dando una disposición legal que permita transparentar y fundamentalmente posibilitar la ejecución de obras públicas en el tiempo más breve posible y sin corrupción. Y lo que es más importante, también esta norma abarca a los servicios profesionales, técnicos y de toda índole. Toda contratación con el Estado tendrá que pasar por esta norma legal. Entonces no podemos tener en un dictamen artículos que contradicen normatividad nacional y normatividad internacional. No se puede provocar que todo tenga que resolverlo el Tribunal Constitucional cuando ya lo ha resuelto. De tal manera que esperamos que esto se tome en cuenta, presidente. Y tengo que señalar con claridad, no es posible que se plantee en este artículo 30, poniéndonos en una condición de apestados, de leprosos, de impresentables a los congresistas. Los congresistas de este periodo y de los subsiguientes periodos, una vez acabado su mandato, no se puede señalar que no pueden contratar con el Estado durante los 12 meses subsiguientes. Hasta el peor delincuente, acabada su condena, se reincorpora a la sociedad. Y en la propuesta que estamos haciendo, pedimos que se elimine esa restricción por una cuestión de equidad y de justicia. En el tipo 2A, de la misma manera se hace la restricción a los familiares. ¿Bajo qué consideración? ¿Bajo qué argumento? Y cuando uno mira la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, grueso de páginas, no tienen sustento, nunca lo tuvieron, nunca lo argumentaron, nunca lo sustentaron, porque no lo van a tener. Y no hay por qué tenerle miedo a la prensa, ni a opinólogos. Acá hay una Constitución que se tiene que respetar, o solamente la respetamos cuando queremos. El artículo 2, numeral 2, señala con claridad la igualdad ante la ley, el derecho a no discriminación, raza, color, idioma, etcétera, y al final cierra con broche de oro o por cualquier índole. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Sancionar a aquel ciudadano o ciudadana que quiera llegar a este y otros cargos? ¿Ese es el mensaje? Entonces, presidente, creo yo que no se trata de acumular números, se trata de acumular contenidos. Y yo supongo que todo lo que han venido mencionando los congresistas anteriores significa que van a acumular los contenidos, las propuestas. En el caso personal, estamos presentando y ya hemos presentado el sello de recepción para que se elimine esa temporalidad. Aquí nadie quiere que le regalen nada a nadie. Dejen participar. Libre contratación y presunción de inocencia. El Ministerio de Economía y Finanzas y algunos iluminados que nunca supieron sostener su propuesta no pueden tener la condición y característica de juez, jurado y verdugo. Acá las leyes se hacen apegadas al ordenamiento jurídico nacional e internacional, como lo manda el artículo 38, 55, disposición transitoria final de nuestra Constitución cuarta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Segundo Montalvo. Eso ha estado apegado a la legalidad. Contraloría ha sacado un informe recientemente en que confirma las irregularidades y que había un beneficio a su hijo en la contratación. Bueno, si ya está con intervención de la Contraloría, entonces lo dejo en ese estado para no adelantar. Y me imagino que a mi hijo lo notificarán y él ejercerá su derecho a legítima defensa. ¿Su hijo desconoce que no puede contratar con el Estado? No, sí. Es un profesional, ¿no? Sí, también conoce que hay normatividad constitucional de mayor jerarquía, ¿no?, en nuestro país y que se respeta.
O sea, pero usted hay no ha conversado con pronunciamiento su de hijo servir. sobre este tema, sabiendo que, bueno, han salido estas noticias que era algo irregular. Claro, después de hemos conversado. ¿Usted ha intervenido ante el gobierno regional? No para que tengo, lo contraten no, a yo su- no es mi costumbre, no es mi estilo, ni hoy, ni mañana, Porque ni la nunca. Contraloría revela que ha sido una contratación con bastante... Permítame la pregunta, es que se señale que hay irregularidades en la contratación para beneficiar a su hijo y que ahora que ya él no está, no se vuelve a tomar a nadie en el puesto. Creo que uno de ustedes ha señalado que está en manos de la Contraloría. No, ya salió un informe. Bueno, que pidiendo siga, al que gobernador- por eso, que siga su camino, que siga su camino. En mi caso yo no estoy haciendo lo que han hecho otros. Está favoreciendo a su hijo, ¿no? Usted dice ya... Fíjate, ya- te ya expones a trabajó, que yo ya te se salió. denuncie por difamación, usted está favoreciendo a su hijo. Pero usted... No, dime, ni ¿cuál es el siquiera medio hace probatorio que una tienes para esa culpa afirmación? Para decir, oye, sabes que hubo un error, lo vamos a corregir, lo vamos a hablar. ¿Pero ¿no? por qué? Para usted están las investigaciones, pruébamelo. Pero ¿por qué tendría que haber un mea culpa si hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ya se ha pronunciado sobre ese tema? O sea, ¿qué quieren que diga? Lo que ustedes quieren... O sea, no es que de repente se les ocurre señalar una reunión, no, eso ya está planificado. Entonces, eso ya es de asistencia. ¿Por qué? Porque tú formas parte de un comité y te van a sacar del comité si tú no asistes. Así está el reglamento de la Unión Interparlamentaria. Y aparte hay el GRULA, que es el Grupo Latinoamericano y el Caribe, de parlamentos de esa línea. O sea, son dos instancias, ¿no? Ahora sí me disculpa. No es verdad que los familiares de los congresistas van a poder contratar ahora que son congresistas. Eso es absolutamente mentira. Lo que se ha hecho con la ley de contrataciones, y es importante aclarar, y sobre todo cuando un periodista emite un reportaje de esa naturaleza, tiene que investigar bien lo que está diciendo. Y tiene que comparar además la legislación de otros países, tiene que ver por qué es que se han cambiado las cosas que se han cambiado. Para empezar, existe una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 que pedía ajustar la ley de contrataciones en función a nuevos estándares. ¿Cuáles son esos estándares? Si, por ejemplo, el familiar de un congresista ya venía contratando con anterioridad a la elección de esta persona como parlamentario, entonces esa persona no tenía por qué verse limitada en continuar contratando con el Estado si antes ya venía contratando con el Estado. No se está permitiendo, y eso es importante aclarar, que a partir de que la persona es nombrada funcionario o congresista, su familiar puede empezar a contratar con el Estado. Hay una diferencia sustantiva en eso que no se ha explicado ni una sola coma en el informe que ha emitido Cuarto Poder. Eso, primero. Segundo, no se ha hablado absolutamente nada de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya ponía diversos precedentes, como el caso García Belaúnde y otros, que en su momento fueron fundamentales para que se emita la sentencia y para que se cambie la ley. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con respecto a lo que se dice, porque no es verdad que a partir de que una persona sea congresista, ahora todos sus familiares van a poder contratar con el Estado. Eso pero es hay mentira, algunos de eso sus es colegas, falso. como por ejemplo la congresista Sigrid Bazán, señala que precisamente a raíz de esta ley se podría dar un conflicto de intereses, incluso con negociaciones respecto a votos. La señora Sigrid Bazán no es miembro de la Comisión de Descentralización, no participó del debate, seguramente no tiene idea de lo que está hablando, tampoco es abogada, y votó en contra porque ella vota en contra del 98% de las cosas que se emiten en este Parlamento, no porque necesariamente esté informada de lo que está hablando la señora Sigrid Bazán. Pero también es cierto que se acorta el tiempo, congresista, también es cierto que se acorta el tiempo o no para que el parlamentario, una vez que acabe su gestión, puedan ocupar un cargo en la plaza pública. Sí. Eso sí es cierto. Yo la invito, señora, a leer el dictamen que cita legislación comparada. Vean ustedes cómo funciona la legislación comparada en otros países de América Latina o en otros países del mundo. El Perú tenía una de las legislaciones más restrictivas en materia de contrataciones, porque este aspecto además no es el único aspecto que se ha cambiado de una ley que ha sido fundamental para agilizar procesos de contratación, para digitalizarlos, para hacerlos también más transparentes. Esta ha sido una reforma que no es verdad, pero eso es en función a comparación a otros países. Eso es en función a comparación a otros tiempos que se aplican en otros países. Si una persona ya no tiene... Pero nuestra ley es diferente a la de otros